Muy buenos días. Qué bueno es nuestro Dios que nos da la vida, que nos da la fuerza, la fortaleza, la salud para poder venir a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Como siempre, para mí es un verdadero privilegio el poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, espero que haya tenido unos días tan hermosos, maravillosos, siempre bendecidos, que la presencia del Señor, como dice su palabra, siempre esté con usted. Y qué bueno que está sintonizándonos en esta mañana. Quiero pedirle que abra sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo número 37. Jeremías 37, y vamos a estar leyendo el versículo número 17. Jeremías 37, 17. ¿Ya lo tiene? Amén. Entonces, vamos a incline su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Y te pido, Señor, que tu palabra fluya con toda libertad y que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón. Y que, Señor, podamos confiar 100% en ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios, que tú tienes todas las cosas bajo tu control y tu dominio. Te bendigo en este día, Señor. Te doy toda la gloria, el honor y la alabanza. Y te pido que tú continúes bendiciendo a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, durante todo este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Jeremías 37, 17 dice: El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en manos del rey de Babilonia serás entregado. La pregunta es: ¿hay palabra de Jehová? Y claramente nosotros podemos decir: sí la hay. En todo tiempo hemos tenido mucha palabra religiosa, que no necesariamente era la palabra de Dios. Con esta pandemia que nos está azotando a todo el mundo, el mensaje tuvo que cambiar, porque había muchas voces en medio del aire que la gente escuchaba, que hacían pactos, que la gente siempre procuraba, como el mundo entero siempre busca ser conocido, tener dinero, riquezas, fama, todas estas cosas. Y entonces los pastores y los predicadores se dedicaban solamente a hablar lo bueno, a hablar lo positivo, que siempre Dios está dispuesto a bendecirte, a cuidarte, a prosperarte, a darte todo. Es cierto, en parte, pero se olvidaron de dar todo el consejo de Dios. Porque la gente iba a las iglesias no para ser instruidos, sino para ser entretenidos. Entretenidos por la música, entretenidos por los mensajes positivos que la gente esperaba escuchar, que todo está bien y que no hay que preocuparse de nada. Pero es tiempo, hermanos, que de veras nosotros tomemos todo el cuidado y que si alguien nos diga hay palabra de Dios, digamos si hay palabra de Dios. Si la hay. Porque, queridos hermanos, el mundo cambia, pero Dios no cambia. El mundo cambia, pero el mensaje de Dios no cambia. La palabra permanece para siempre. Hermano, yo creo con todo mi corazón que ha llegado el momento, que ha llegado el tiempo que la gente escuche todo el consejo de la palabra de Dios. Muchas veces a nosotros no nos gusta escuchar ciertas cosas que la palabra de Dios nos dice, porque quizás estamos cometiendo esas cosas y queremos ampararnos bajo
otro mensaje, otra palabra. Pero es tiempo que nosotros aprendamos a confiar en el Señor y de veras leer y escuchar la palabra del Señor atentamente. Que cada enseñanza, hermanos, que cada predicación sea premiada, sea enriquecida con la palabra de Dios. Es necesario que toda persona reciba todo el consejo de Dios. Muchos pastores han comentado, si yo hablo de esto, la gente se va a ir. Y la pregunta sería, ¿y qué? ¿Qué sacamos con solamente estar con un grupo de personas que están entretenidos nomás sin poder escuchar la palabra de Dios? El miedo de que ya no entre el dinero, el miedo que se queden sin ofrendas, sin diezmos, ha hecho que la gente no predique la palabra del Señor completamente. Muchos decían, no, es que hay gente nueva en la iglesia y no puedo hablar todo lo que dice Dios. Pero nosotros no tenemos que pensar en esa manera, sino que al contrario, decir, qué buena oportunidad que tengo para que escuchen la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios fluyendo por todo el mundo, pero palabra de Dios. Como le dijo el rey a Jeremías, hay palabra de Dios, y él dijo, sí la hay. Recuerde que la palabra del Señor no cambia. Su mensaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo. En primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanitos, hermanitas, el mensaje de Dios no ha cambiado para nada. Sigue siendo el mismo. El tiempo cambia, las modas cambian, todo cambia. Los horarios, todo cambia en el mundo. Pero la palabra del Señor no cambia. El mensaje no cambia. El mensaje de Dios es un mensaje verdadero. Y como es verdadero, no cambia. Le vuelvo a repetir, todo en el mundo pasa, pero la palabra de Dios no pasa. Sigue siendo igual. Tan fresco como un pan que sale recién del horno. Es un mensaje de fe que encontramos en la palabra de Dios. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y tenemos que hablar la verdad, hermanos. Enfrentarnos a la verdad. Y cuando toque la palabra del Señor en nuestros corazones, tenemos dos opciones, dos caminos. Nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y seguimos confiando en su misericordia, o nos alejamos de Él. Tenemos que hablar de las cosas que están por venir. El Señor va a venir por la iglesia. Tenemos que hablar del levantamiento de la iglesia. Eso no ha cambiado. Su regreso triunfal. Los premios que Dios va a dar a su pueblo que es fiel. Ese futuro brillante que nos espera. Todas estas cosas tenemos que hablar. Recuerde que el mensaje de Dios no ha cambiado para nada. Y el significado de la palabra tampoco ha cambiado. En el Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Su significado en relación al pecado no ha cambiado. Sigue igual, sigue siendo el mismo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús.
Es tiempo, hermano, de cambiar, ¿no le parece? Hermanita, hermano, yo creo que ha llegado el momento de enfrentarnos, como dice en Santiago, como un espejo. La palabra del Señor es como un espejo que nos hace ver lo que nos hace falta o lo que tenemos de sobra. Y debemos tener cuidado si alguna persona se ve en el espejo y ve las arrugas y las patas de gallo, inmediatamente quiere solucionar el problema. Compra cremas y se aplica las cremas y hace algún tratamiento para que se vea bien. Poner cuidado y atención a lo que dice, lo que le está diciendo el espejo. Por eso nosotros tenemos que enfrentarnos a la verdad, a la palabra de Dios, hermanitos. Y decir esto es verdadero. La palabra del Señor nos habla que tenemos que estar separados de lo malo. Eso no ha cambiado jamás. Nunca de los nunca Dios nos ha permitido o nos va a permitir que hagamos alianza con el mundo. Jamás. Y ahí que Pablo escribió en 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual dice, salid en medio de ella y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Recuerdo el testimonio de una hermana que me decía, pastor, todas las primeras veces que venía aquí a la iglesia, salía enojada, porque usted decía algo que me chocaba, que me golpeaba, que me hacía ver las cosas que yo estaba haciendo. Y yo le dije a mi hermana, yo no era. Quizás yo hablaba, pero no era en realidad el que yo hablaba. Era el mensaje de Dios, era la palabra de Dios. Y parecería mentir, hermanos, que la palabra buena de Dios nos choca. No nos gusta escucharla. Pero es tiempo de escucharla, hermano. Y es tiempo de proclamar, y es tiempo de decir. Sí, en verdad, hermanos, en la palabra del Señor encontramos muchas cosas que nos estimulan a seguir adelante, a no dejarnos por vencidos, a confiar en el Señor, que Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar. Todo esto encontramos en la palabra del Señor, pero todo el consejo de Dios hay que darlo. La palabra de Dios no ha cambiado, hermanos. Nosotros somos los que cambiamos. El significado en relación a la salvación, ahí está. Es igual, es el mismo. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así de simple. Y quizás la gente va a entrar a una iglesia y va a escuchar la palabra y va a decir, oh, es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hermano, y nosotros tenemos que agradecerle a Dios que hay palabra de Dios en esta época, que hay palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos que nos está diciendo que va a llegar el momento que la gente va a tener comezón de escuchar, pero escuchar palabra de Dios y no lo va a ver. Cada día tenemos que agradecerle al Señor porque la palabra del Señor se difunde por muchos sitios electrónicos, muchas cosas tan hermosas que el Señor ha dado a la gente tener. Y que nosotros, gracias a Él, estamos aprovechando también para enviar este mensaje a través de las redes sociales. Le damos las gracias al Señor, pero el mensaje es igual, es el mismo. Y quizás alguien que escuche va a decir, oh, pero ya escuché esto, ya he oído. Mire, como Pedro decía, es necesario que yo les vuelva a repetir y repetir y repetir lo mismo. Porque el ser humano no se cansa de pecar. Porque no nos cansamos de
de ponernos rebeldes delante de la palabra del Señor y no actuamos conforme a lo que nos dice. De ahí es que es necesario, hermanos, enfrentarnos a la palabra y dar el consejo. Hasta el día de hoy, a mí no me pesa, hermanos, haber dado la palabra del Señor, y lo sigo dando y lo sigo haciendo. Mucha gente se ha enojado conmigo, pero no hay ningún problema. Yo soy simplemente un portador de la palabra de Él. No estoy inventando nada. Yo no estoy sacando nada de la palabra del Señor. Al contrario, me sujeto y me someto. Y yo mismo me hago un examen personal para ver en qué le estoy fallando al Señor. Y hago los ajustes necesarios para agradar al Señor. El Maestro, el Señor, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo en pureza y en santidad. El mismo que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el mismo. El mismo que dijo con amor eterno les ha amado. Es el mismo. No ha cambiado. Siempre está con sus brazos abiertos para recibir todo aquel que necesita arrepentirse y pedirle perdón. El Señor le acepta. Él nunca los va a rechazar. Él es el mismo perdonando en su perdón redentor. Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. ¿Cuánta gente en este mismo instante está recibiendo esa salvación tan grande que Cristo ofrece? ¿Cuánta gente está entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice? Y lo reciben. Pero de ahí que las iglesias hoy más que nunca se necesita instruir al nuevo convertido. Darles, como decíamos, un seguimiento. Hasta que aprendan. Recuerde, el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo nomás, vayan y hagan convertidos. Dijo, hagan discípulos. Y hacer un discípulo cuesta y toma tiempo. Y muchas de las ocasiones hacen derramar lágrimas. Y a veces nos duele también el corazón, porque la gente no entiende. Y parecería que ya van entendiendo y comprendiendo, pero dan marcha para atrás. Pero tenemos que avanzar, porque el Señor Jesús sigue siendo el mismo. Su perdón redentor está ahí. El mismo poder resucitador está ahí, hermano. El mismo que dijo, yo estoy aquí para hacerles que entiendan que en mí tienen vida eterna. Y el Señor dijo, y nadie los arrebatará de mi mano. Todas estas cosas, hermano, a nosotros nos da confianza, seguridad, nos bendice en nuestras vidas. Y tenemos que agradecerles. En el mundo la gente fabrica ídolos. En el mundo la gente fabrica famas o cosas para que la gente admire y sigan tras ellos. Pero la grandeza de nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano. Él sigue teniendo toda autoridad y todo poder y dominio. Pablo claramente decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, nosotros realmente desconocemos cómo funciona en el aspecto espiritual. ¿Qué cosas nomás habrá? No lo sé. Pero en medio de todo en esta lucha espiritual, vemos la mano del Señor, vemos la misericordia de Dios y la grandeza del Señor. Si se ha dado cuenta, quizás al despertarse usted,
Notó que todavía las cosas siguen en su lugar y nada ha cambiado. Nada se ha movido en la noche. Y pensar que el mundo está girando a una velocidad increíble alrededor del sol. Y nada de las cosas se movieron. Uno dice, pero ¿cómo está esto? El mundo suspendido de la nada es un milagro de parte del Señor. Quien lo hizo Dios es el poder de Él. Y eso no ha cambiado. Sigue siendo igual. Su habilidad creativa permanece igual que siempre. Él es el creador de todo. Y uno le dice, Señor, ayúdanos cada día a entender esto, a comprender. Cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 1, cómo el Señor habló y se formó todo, solo por la palabra. Eso es un poder que escapa más allá de nuestro entendimiento. Porque imagínese, nomás hablar y las cosas pasan y las cosas se hacen. ¿Quién puede tener ese poder? Sino nuestro Dios, es el único. Es el único, hermano. Imagínese, solo con hablar, solo con decir ya está hecho. Eso es poder, eso es maravilloso. Su autoridad, su dominio, su control es evidente. No hay discusión. Él tiene control de todo. Dice que ni aún un pelo se cae, todos los tiene contados. Todos los tiene contados el Señor. Imagínense, si quizás nos podamos contar cuántos pelos tenemos. Él sabe todo. Él es poderoso. La conquista sobre todos sus adversarios, sus enemigos, pronto se verá. Recuerde que Él tiene todo dominio, todo control, toda autoridad. Él es nuestro Dios todopoderoso. Y uno mira que la gente que no obedece la palabra, que no está sujeto a Dios, como uno dice, están bien, están bendecidos, tienen salud y todo. Pero no se preocupe. A su momento les tocará. Y qué pena si no tienen a Jesús en su corazón. Porque en Hebreos 1:13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mucha gente, hermano, para entretener a las personas habla cosas que no, en realidad ni siquiera tiene que hablar. Y toman temas basados en algo de la palabra para expresar lo que hay en su corazón. Y no es realmente lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser como aquel grupo de personas en Berea, que cada vez que escuchaban una palabra, iban a las escrituras para leer y estar convencidos que era palabra de Dios. Hermanos, nosotros siempre tenemos que escuchar palabra de Dios. Y quizás, si en su iglesia, en su congregación no están dando la palabra de Dios, tenga el discernimiento, hable con su líder, hable con su pastor y hágale esta pregunta que le hizo el rey a Jeremías. ¿Hay palabra de Dios? A ver qué le contestan. Es un compromiso verdadero, hermanos, para todos nosotros los predicadores, para todos nosotros los pastores, maestros, evangelistas, para todos. Es un compromiso real de parte del Señor. Que nos haga siempre Dios recordar que no estamos para agradar a la gente, sino para agradarle a Él. Muchas veces las personas le frotan los hombros para que les
no se vayan de la iglesia. Pero hermanos, Dios es el dueño de la iglesia. Necesitamos predicar la palabra del Señor. En cierta ocasión, hermanos, unas personas me invitaron a conversar conmigo y me dijeron, le hemos escuchado predicar y nos gusta su manera como lo hace. Nos gusta, mi mamá, mi abuelita le gustó todo esto y queremos proponerle algo. Nosotros tenemos el dinero suficiente para edificar un templo, para edificar una iglesia, para darle el salario bueno para usted, a que se compre una buena casa, que tenga un buen carro. Y yo dije, wow, qué bendición y qué tengo que hacer. Y me dijo lo siguiente: antes de predicar, usted nos tiene que decir de qué va a hablar. Porque recuerde que nosotros somos la mayoría una familia grande. Somos más de casi, eran 38, 40 por ahí. Solo una familia. Y querían que yo sea el pastor de ellos. Me ofrecieron buen salario, casa, carro. Y me dijeron, pero lo que tiene que hacer es decirnos el sábado qué va a predicar el domingo. Hermano, yo no caí en esa tentación. Y les dije, yo tengo que hablar todo el consejo de la palabra del Señor. Porque me dijo, no tiene que hablar en contra de la gente que está viviendo juntos sin casarse, no tiene que hablar de adulterio, no tiene que hablar de fornicación, no tiene que hablar de robo, no tiene que ver. Cuando me enteré, totalmente me di cuenta que tenían negocios turbios y chuecos. Y le di las gracias al Señor que no caí en tentación. De ahí que me quedó en mi corazón, tengo que dar siempre la palabra del Señor. Les guste o no les guste, yo soy solamente un enviado de parte de Dios para hablar la palabra de Él. Porque su misión no ha cambiado para nada, hermanos. El Señor está ahí en su trono. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Toda persona, hasta el más pequeño de todos, necesitan conocerle a Él. Todo el mundo necesita escuchar del Señor Jesús. Hasta la persona más perdida. Usted ore y pídale con fe al Señor. A su momento se salvará. A su momento se arrepentirá. La última alma sin salvación será separada de Él para ser juzgada. Qué lástima, qué pena. Recuerde que los milagros del Señor no han cambiado. Dios sigue siendo milagroso y Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo. En Juan 3:2 dice, este vino a Jesús, habla de Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El milagro del nuevo nacimiento permanece hasta el día de hoy. La manifestación del poder de Dios se sigue manifestando. Oramos por los enfermos y estos son sanados. Hermano, recién un familiar mío pasó una operación de la tiroides y Dios le sanó. Le hicieron nuevos análisis y los últimos análisis registraron que no tenía absolutamente nada. Dios hace milagros. Dios sigue haciendo señales y milagros. La manifestación del poder de Dios se sigue manifestando, sanando, salvando, proveyendo. Yo no puedo decir absolutamente nada en contra de lo que dice la palabra de Dios, que Él es nuestro proveedor.
Él es nuestro pastor y le alabo, le adoro y le bendigo y le doy las gracias porque Él lo ha cumplido. Los milagros del Espíritu Santo siguen siendo los mismos. Él está también. Y es necesario que todos reconozcamos que Dios sigue obrando. Y su misericordia no ha cambiado. Él sigue siendo amoroso y misericordioso. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. El Señor sigue siendo el mismo. ¿Cómo no acercarse delante de Él y adorarle, alabarle y bendecirle? Premiándonos con su presencia. Hermano, qué lindo es poder saber que Él está con nosotros, no importa cómo se sienta, no importa las circunstancias que esté atravesando. El Señor prometió y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Él no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. ¿Qué compromiso sería para un pastor, un líder, un predicador que alguien se acerque y le haga la pregunta, ¿tiene palabra de Dios? Hermanos, agradezcámosle al Señor sobre todas las cosas que tenemos la Biblia, su palabra, para enterarnos realmente lo que Dios nos dice. Recuerde, antes de decir amén, vayamos a la palabra de Dios y que estemos seguros que estamos escuchando todo el consejo de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te doy toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Te agradezco, Padre mío, porque tú has puesto en mi mente y mi corazón tu palabra. Y te pido, Señor, que en medio de luchas, que pruebas o sinsabores, siempre esté dispuesto a entregar el consejo de tu palabra. Todo el consejo tuyo. Te pido que tú bendigas a tus hijos y a tus hijas y que siempre también puedan ellos reclamar si hay palabra de Dios. Y que puedan entender claramente que tu voluntad es que todo el mundo te conozca y que vengan a la verdad y que vengan a la luz. Padre, te pido que tú nos abras el entendimiento, nuestros corazones, para poder aceptar tu palabra. Te pido que tú continúes bendiciendo a tus hijos y a tus hijas y que no nos dé vergüenza proclamar tu palabra a otras personas. Especialmente en esta época de diciembre, que tengamos la oportunidad de compartir tu palabra, el mensaje tuyo a otras personas. Siempre te daremos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo se y vaya con cada uno de nosotros. No se olvide seguir confiando en Dios, seguir esperando a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una muy buena semana.